Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la dirección, desde el Hospital Belén de Trujillo, desde el área de telesalud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, lunes 3 de marzo, con el tema mordedura de arañas, a cargo de nuestra doctora Elena Salcedo Espejo, médico especialista en pediatría del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también jefe de servicio de medicina pediátrica del Hospital Belén y docente en la Universidad Privada Antenor Orrego. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo un enlace de asistencia y les recordamos que también pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y del canal de YouTube también que contamos en el área de telesalud. Muy buenas tardes, doctora Elena Salcedo. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí logramos ¿Sí? ¿Se escucharla. me escucha? Sí, ya. Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia sobre mordedura de araña, sobre todo en niños. Bueno, la mordedura de araña sigue siendo considerado un problema de salud pública, ¿no? Accidente que es relativamente frecuente en nuestro medio y de gran importancia, sobre todo en el grupo pediátrico, pues en ellos tiene una alta letalidad. En nuestro país, sobre todo, el tipo de accidentes más frecuente en nuestro medio, casi el 90%, es producida por las mordeduras del género de las arañas loxoceles y en un menor porcentaje por las arañas del género Latrodectus. Entonces, ay, creo que se... A continuación, vamos a hablar algo de las características de la araña del género Loxoceles. Tenemos que la araña Loxoceles pertenece al orden Araneida, y la más conocida en nuestro medio es la Laxoceles laeta, que es conocida como araña de los rincones o araña casera. Esta araña, como ustedes pueden ver, tiene un color café oscuro, con abundante pilosidad, y su cefalotórax tiene la forma de un violín invertido. Ahora, el cuerpo de la hembra mide aproximadamente de 8 a 15 milímetros de largo y sus patas pueden llegar a medir de 8 a 45 milímetros en extensión. Esta araña posee 3 pares de ojos dispuestos de manera triangular con un par anterior y 2 laterales, lo cual le da una visión de 300 grados. El abdomen es usualmente más oscuro que el cefalotórax y presenta 2 quelíceros anteriores en cuyo interior contiene 2 estructuras afiladas y curvas a maneras de colmillos que son los que introduce en la piel. Ahora, al morder usualmente se produce una pequeña huella semiológica característica de 2 agujeros simétricos pequeños en el centro de la lesión. Sin embargo, en la práctica diaria, a veces esta mordura no se visualiza tan fácilmente. Ahora, es importante tener en cuenta que estas arañas muerden solo una vez y es cuando se sienten agredidas. Ahora, tienen una vida media promedio que más o menos puede ser de 3 años, ¿no? Pero ya llegan a la adultez al año. Ahora, muchas veces esta picadura puede ser indolora y a veces pasar desapercibida, pero ya en el transcurso de las horas se va volviendo sí dolorosa, ¿no? Entonces, es importante conocer primero las características de esta araña para poder identificarla. Ahora, en cuanto a la epidemiología, bueno, hay accidentes que se producen en Centroamérica, en Sudamérica sobre todo, pero también en algunas zonas de Norteamérica. En nuestra patria, sobre todo las áreas más afectadas, como se puede ver, son la costa y la sierra, y sobre todo las zonas urbanas, ¿no? De Lima, San Martín, Ancash, Huánuco, Arequipa, Ica y nosotros también Trujillo. Usualmente, este accidente ocurre intradomiciliariamente, en lugares donde hay poco aseo en las habitaciones, por ejemplo, ¿no? En algunos rincones de la casa, detrás de los cuadros, debajo de los muebles. Ahora, la incidencia del accidente aumenta en verano, o sea, en esta estación, que es donde más se reproducen este tipo de arañas, y también su veneno es más tóxico, pues por acción del calor hay un cambio en su biología. Y usualmente ocurre en la noche y al amanecer,
y están asociadas a actividades como el trabajar, el vestirse y el dormir. Acá tenemos algo sobre la epidemiología del oficialismo, sobre todo en el año 2023-2024. Se puede ver que los departamentos más afectados son San Martín, seguido por Lima y Arequipa. En La Libertad, en el año 2024, se reportaron solamente 15 casos, ¿no?, de mordeduras. Esto fue el año pasado. Nosotros sí, el año pasado tuvimos 3 niños hospitalizados en la UCI con un cuadro viscerohemolítico. Felizmente todos ellos salieron bien, ¿no? No hubo ningún niño que falleció. Ahora, si vemos la distribución por grupos etarios en el año 2024, más o menos de los 961 accidentes que hubo, casi el 21% ocurrió en niños menores de 18 años, siendo el accidente más frecuente en el grupo de los adultos, ¿no?, que van de 30 a 59 años con un porcentaje de un 41%. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la fisiopatología por la cual se produce, ¿no?, este accidente, a todo lo que lleva como consecuencia la mordedura de esta araña? Es que la araña tiene una poderosa enzima, sobre todo, que es la esfingomelinasa D. Esta esfingomelinasa D tiene una acción sobre todo citotóxica, proteolítica y hemolítica. Entonces, esta acción de esta enzima produce agregación plaquetaria, disturbios en la cascada de la coagulación intravascular diseminada con la formación de microtrombos, isquemia, y lo cual contribuye a la lesión dermonecrótica. Asimismo, hay una reacción inflamatoria medida por citoquinas, ¿no?, que igualmente conducen a lesión dermonecrótica. Y luego tenemos que también se produce una hemólisis mediada por el complemento, lo cual va a llevar a una falla renal aguda, ¿no? Y lo cual sumado a la rhabdomiólisis también podría incrementar esta falla renal aguda. Entonces, sobre todo el efecto de la enzima esfingomelinasa D. Ahora, en cuanto a la forma clínica, tenemos 2 formas clínicas. Uno es la forma cutánea, que abarca hasta el 90% de los casos, felizmente, pero tenemos también la forma cutáneo visceral o viscerohemolítica, que es mucho menos frecuente, pero que tiene una elevada letalidad, y siendo el grupo más afectado, como se dijo, el grupo pediátrico. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas del oxocelismo cutáneo, tenemos que las áreas más afectadas sobre todo son los miembros superiores o inferiores, el tronco, también la cara. Sin embargo, las lesiones más severas se dan en áreas donde hay tejido graso en regular cantidad, como son los muslos y los glúteos. En cuanto a la evolución de signos y síntomas, tenemos que a las pocas horas de ocurrida la mordedura, hay un dolor intenso, tipo urente o lancinante, que incluso lleva al insomnio, ¿no? Inicialmente va a haber una zona que es una mácula equimótica violácea, como se ve acá en la figura, ¿no? Esta mácula equimótica violácea produce edema, produce eritema, produce también prurito, que puede ser local o generalizado, ¿no?, conforme avanzan los días. Ahora, puede haber en pocos casos presentarse ampollas o fictenas, pero no es tan frecuente. Luego tenemos que esta mácula equimótica, que se conoce como placa libeloide, en el transcurso de los 4 o 7 días va a evolucionar a escaras necróticas y ya luego a una úlcera cutánea. Ahora, estas úlceras pueden ser superficiales, pero las profundas a veces demoran tiempo en regenerarse e incluso, ¿no?, requerir cirugía reparadora. Todo eso ya lo manejamos con el cirujano plástico. Ahora, muchas veces esta lesión cutánea también se asocia a infecciones secundarias, sobre todo siendo los gérmenes más implicados estafilococo y estreptococo. Ahora, en cuanto a la forma cutáneo visceral, los signos y síntomas usualmente suelen aparecer entre las 12 y 36 horas de ocurrida la mordedura, y se asocian sobre todo a aquellas mordeduras que han sido en tórax o abdomen. Aparte de la lesión cutánea, el paciente tiene síntomas sistémicos como son fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias. El niño empieza a hemolizar, entonces luce pálido, luce histérico, puede haber hemoglobinuria, coagulación intravascular diseminada, hay falla renal aguda, la cual puede llevar de repente, ¿no?, a alteraciones hidroelectrolíticas, alteración del medio interno, hipotensión, convulsiones, falla multiorgánica, a veces con lo que lleva al coma y el niño pues lamentablemente fallece, ¿no? Entonces es un cuadro más aparatoso, en realidad es una emergencia médica cuando recibimos a estos niños en el hospital. En cuanto al diagnóstico,
tenemos que el diagnóstico es esencialmente clínico, ¿no? Se basa en el antecedente epidemiológico de la mordedura, ¿no? Y si la circunstancia se da, de repente el niño estuvo en la casa, en un lugar donde hay poca higiene, poco aseo, cosas acumuladas, ¿no? Lo importante es el examen de la araña cuando es posible, ¿no? Para verla. Y bueno, y si no, de repente ver las características de la lesión, su progresión, ¿no? Porque nos puede hacer sospechar eso cuando ya llega con la forma cutánea. Entonces, de acuerdo a cómo llegue, yo tengo que ver, ¿no? Si el exocelismo es solo cutáneo o también ya tiene manifestaciones del exocelismo cutáneo visceral. Si es así, ya viene con síntomas sistémicos como son fiebre, náuseas, dolor abdominal, palidez, ictericia. Ahora, no existen exámenes de laboratorio que confirmen el diagnóstico, por eso que es importante, ¿no? El antecedente epidemiológico, ¿no? Identificar a la araña, esto es importante. Muchas veces las madres las traen a la araña en la emergencia, ¿no? Pero a veces pues nos dicen, no, lo vi, era una araña de color marrón, las circunstancias, cómo se dieron también, ¿no? El lugar es importante. En cuanto al diagnóstico diferencial, de acuerdo al momento de evolución de la lesión, se van a tener diferentes diagnósticos diferenciales, sobre todo la celulitis, la erisipela, las picaduras de los artrópodos, el pioderma gangrenoso, de repente un antrax cutáneo, una fascitis necrotizante, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo, tenemos, o sea, el tratamiento va a meritar una atención inmediata, ¿no? Toda mordedura de araña debe de ser considerada una urgencia médica, ¿no? En este caso, hay que tranquilizar al paciente y a la familia, evitar el movimiento, sobre todo del miembro afectado, ¿no? Si fue en miembros superiores o inferiores, hay que lavar con agua y jabón. Se puede aplicar también, refieren compresas frías por encima del sitio de la mordedura para evitar que migre veneno más rápidamente. Lo importante es capturar e identificar al arácnido, de repente no pisarlo o aplastarlo, ¿no? Pues ello dificultaría su identificación por el personal de la salud. Ahora, si yo identifico que es una araña loxoceles o tengo una sospecha fuerte, ¿no? Por el dato epidemiológico, se debe de aplicar lo más rápido posible el suero antiloxocélico, sobre todo en las primeras horas, lo más rápido posible, ¿no? Ahora, si no se dispone de este suero en tu centro de salud, hay que trasladar al paciente al hospital que tenga este suero. Usualmente nosotros, Hospital Belén, siempre se tiene en la emergencia el suero antiloxocélico, eso nunca nos falta. Entonces, si no se tiene, no hay que perder tiempo y hay que transferir al niño de inmediato. Ahora, una vez que llega el niño al hospital, entonces, ¿no? Y ya corroborando que es una araña loxoceles, ¿no? Por el cuadro clínico, por de repente el antecedente. Entonces, si el niño todavía llega rápidamente y no hay ninguna manifestación aún, entonces se le toma exámenes basales como son hemograma, urea creatinina y un examen completo de orina, y de inmediato se le indica el suero antiloxocélico. Usualmente en los niños es un vial de suero diluido en 100 mililitros de cloruro. Si es un niño ya adolescente, serán 2 viales en 200 mililitros. Y esto se le pasa usualmente en una hora. Siempre hay que tener a la mano adrenalina, sobre todo el corticoide, pues como este suero es hecho en suero heterólogo equino, podría haber alguna reacción de tipo anafilaxia, entonces siempre hay que estar preparados. Una vez que se le puso el suero antilaxocélico, el niño queda en observación durante unas 12 horas, ¿no? Porque, o sea, me lo está trayendo rápido, estoy poniendo el suero rápido y queda en observación. Ahora, si ya han pasado más de 12 horas, que determinar, ¿no? Si el compromiso es solo cutáneo o también visceral. Entonces, para ello, también solicitaremos los exámenes de laboratorio pertinentes, ¿no? Nuevamente, hemograma, función renal, uretrofinina, examen completo de orina. Si el niño está de repente ictérico, se le pedirá bilirrubinas totales y fraccionadas. Ahora, si es un loxocelismo cutáneo, ¿qué vamos a dar? Hay dolor. Hemos dicho que el dolor es intenso, es urente, hay que dar analgésicos, podrían ser el paracetamol por vía endovenosa o antihistamínicos también, porque puede haber prurito que puede ser localizado o generalizado, idealmente los de segunda generación, ¿no? Se le pone el suero antiloxocélico, si ya viene con el loxocelismo cutáneo, siempre hay que poner el suero antiloxocélico. Ahora, si a las 72 horas de ocurrida la mordedura, yo veo que ese niño no desarrolla la forma víscero-hemolítica sistémica, se iniciará tratamiento con dapsona a razón de 1 a 2 miligramos kilo día por 7 días. Ahora, ¿cuál es la finalidad de dar dapsona?
hace que las lesiones cutáneas presenten menos necrosis, al evitar la migración de los neutrófilos a la zona de la lesión. Ahora, como les decía, si hay escaras superficiales, estas se van a desprender solas. Sin embargo, si son profundas a las 2 semanas, ya van a necesitar de repente el manejo conjunto con el cirujano plástico, ¿no? Para la escarectomía. Si hay infección agregada, como dijimos, y los términos más frecuentes son estafilo y estreptococo, adicionaremos clindamicina o cefazolina. Y bueno, siempre hay que ver cómo está la vacunación antitetánica del niño, ¿no? Si está completa, para su edad no hay problema. Si está incompleta, hay que completarla. Si se desconoce, se pone anatoxal y antitoxina. Ahora, el oxocelismo viscohemolítico sí es considerado una emergencia médica, ¿no? Si el niño llega por la emergencia, se le estabiliza y luego debe de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Este niño siempre también debe de recibir el suero antiloxocélico. A pesar de que ya venga con la forma sistémica, siempre se le pone el suero antiloxocélico. Ya dijimos, si es niño, es un vial diluido en 100 mililitros de cloruro. Se le pone con hidratación endovenosa, en nada por vía oral. Entra balance hídrico estricto cada 6 horas. Necesita un monitoreo permanente, es por eso que debe de estar luego ya pasar de la emergencia a una unidad de UCI, analgésicos también para el dolor, y acá sí en la forma sistémica usamos el corticoide endovenoso, que puede ser la hidrocortisona o también la metroprednisolona a dosis de 1 o 2 miligramos kilodosis cada 6 o cada 8 horas durante 48 a 72 horas. Si hay infección agregada, porque puede haber también la antibiótico-terapia que ya vimos, igualmente ver el estado de vacunación antitetánica. Si en la emergencia constatamos anemia severa, hay que transfundir paquete globular, ¿no? Pero esto es de reacción cruzada. Y se solicitarán todos los exámenes auxiliares pertinentes: hemograma, grupo sanguíneo, urea creatinina, perfil hepático renal, perfil de coagulación, haga electrolitos, examen completo de orina, ¿no? Y un monitoreo permanente. Ahora, usualmente estos niños, por ejemplo, desarrollan falla renal aguda. Como les comentaba el año pasado, por estas épocas de enero a marzo tuvimos 3 mordeduras de arañas y los 3 niños fueron a diálisis peritoneal. ¿Sí? Usualmente hacen una falla renal aguda que amerita diálisis peritoneal en pediatría. Ahora, acá hay un resumen, como les decía, el oxocelismo tiene manifestaciones que pueden ser cutáneas y viscohemolíticas. Las cutáneas pueden ser no complicadas y las complicadas son aquellas que se infectan, aquellas con necrosis, ¿no? Como les decía, la dapsona se usa a partir del 3er día cuando uno tiene ya la certeza de que no hay un cuadro viscohemolítico. Si hay infección agregada, adicionaremos antibióticos. Si la escara es muy profunda, será una escarectomía, ¿no? La dapsona se da cuando ya hay la certeza de que no hay el cuadro viscohemolítico, además del manejo del dolor y del prurito. Y bueno, la viscohemolítica, que es un cuadro sistémico, que como ya les dije, debe de ser considerado una emergencia, y estos niños sí ameritan, o sea, estar en una UCI pediátrica. En cuanto a las medidas preventivas, hay que realizar la limpieza constante de los rincones oscuros de las habitaciones de las casas, la remoción de trastos viejos y ropa, mantener los muebles, camas y enseres separados de la pared, ¿no? Porque ya hemos visto que la mayor parte de estos accidentes ocurren en el hogar. Hay que evitar introducir las manos sin mirar, ¿no? Previamente, cuando se efectúa limpieza detrás de cuadros, muebles u otros enseres domésticos. Hay que sacudir la ropa si ha estado colgada de repente en percheros guardados durante mucho tiempo. También hay que ver bien los zapatos. Evitar que los niños jueguen a escondidas, ¿no? A veces en closets o cajas que no hayan sido revisadas previamente por un adulto y en los cuales no se haya hecho una higiene constante. Hay que utilizar guantes y calzados adecuados para mover objetos apilados o acumulados por mucho tiempo, como cajas, ropas, a veces materiales de construcción que tenemos ahí en las casas guardados o acumulados, ¿no? Entonces, esas serían las medidas preventivas, ¿no? Entonces, esto es lo referente a la mordedura por araña del género Loxoceles. Ahora pasaremos a las mordeduras por araña del género Latrodectus, conocido como latrodectismos. Generalidades, tenemos acá, como se puede ver, es la más frecuente en nuestro medio, es de Latrodectus mactans, conocidas como la viuda negra, porque la hembra devora al macho después de la cópula. La hembra mide de 1,5 a 3 centímetros, sus patas son largas, delgadas, es silvestre, es diurna y tiene mayor actividad también en estas épocas de verano, algunos meses de otoño. El abdomen es globuloso, como se puede ver, de color negro, con una o varias manchitas de color rojo carmín en su extremo posterior. Y el abdomen más o menos corresponde a las 3/4 partes de su longitud, ¿no? Y el cefalotórax solamente la 1/4 parte. En cuanto a la epidemiología,
es más frecuente que ello ocurra en zonas rurales, ¿no? Específicamente en áreas áridas y campos de trigo o de alfalfa. En realidad se da en zonas donde hay cultivos, ¿no? Nosotros el año pasado también tuvimos una mordedura de araña por este género en un niño procedente de Campiña de Moche. Entonces, el accidente ocurre fuera de la vivienda en épocas de verano y es usualmente durante el día, y también solo muerde si se siente amenazada o agredida, igual que el Oxoceles. Ahora, en cuanto a su veneno, el veneno de esta araña se considera 15 veces más tóxico que el de la serpiente cascabel y contiene sustancias activas diferentes, siendo la más importante la alfa-latotroxina, siendo esta una neurotoxina por su acción a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces, esta alfa-latotroxina es una neurotoxina de 130.000, ¿no? Actúa como activadora de los canales iónicos de calcio en la presinapsis, tanto a nivel simpático y parasimpático, pero también hay otras sustancias como son la hialuronidasa y el ácido de aminobutírico que aumentan la permeabilidad de la sinapsis adrenérgica abriendo los canales de sodio y potasio en la placa mioneural, en la placa neuronal, aumentando las catecolaminas y produciendo una disminución de la acetilcolina. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que la mordedura de esta araña produce un cuadro clínico que se divide en 3 fases: la fase de exacerbación, la fase de disipación y la fase residual. Lo que más nos importa es la primera fase de exacerbación, que esta incluso empieza a los pocos minutos de la mordedura, tan rápido como a los 15 minutos, y cuya sinología va a diferir un poquito entre el escolar adolescente y el lactante, en el cual el cuadro es más aparatoso. Ahora, en el grado 1, cuando llega en las primeras 2 horas, hay dolor, puede verse las huellas de la mordedura, hay un halo de palidez en el sitio de la lesión rodeado de eritema, pero los signos vitales están normales. Ya en el grado 2 hay un dolor en la extremidad afectada, tenemos sudoración en el sitio de la lesión, hay dolor de cabeza, dolor en tórax y abdomen, y los signos vitales aún están normales. Este estadio 2 dura hasta las 6 horas. Sin embargo, si fuera un niño más pequeño, ya este niño tiene marcada agitación e irritabilidad por el dolor, hay celorrea, hay vómito, el niño ya en esta fase tiene pequeña incapacidad para caminar, hay debilidad muscular y hay aumento de la frecuencia respiratoria. En el grado 3, en el niño escolar adolescente, está marcada ansiedad por el dolor, fases de angustia, nistagmos, parestesia, sudoración ya es generalizada, espasmos musculares dolorosos y generalizados, temblor fino, a veces priapismo, dolor abdominal, dolor torácico intenso, náuseas, vómitos, sensación de asfixia, hipertensión, taquicardia. Puede evolucionar incluso a arritmias, edema pulmonar, convulsiones, trastornos hematológicos, colapso vascular y choque. Entonces, y esta etapa de exacerbación, la fase 3, se da desde las 6 hasta las 48 horas, ¿no? Esta es la etapa más crítica tras la mordedura de una Latrodectus, esta fase de exacerbación que dura 48 horas. Luego viene la fase de disipación, que va desde a partir de las 48 horas hasta las 72 horas, en la cual empiezan a disminuir los signos y síntomas, ¿no? Y bueno, ya empiezan a disminuir todo y vamos disminuyendo progresivamente el tratamiento que se instaló. Y la fase residual, en las cuales hay espasmos musculares intermitentes, hormigueo en caries, timidez y nerviosismo, y que pueden durar semanas o meses. ¿Qué exámenes pedir? Igualmente el hemograma, hay que pedir pruebas de función renal, electrolitos séricos, glucosa, exámenes completos de orina, ¿no? Dependiendo si el niño está ya muy comprometido, será mucho más, ¿no? Y también necesita un monitoreo permanente, ¿no? Sobre todo un electrocardiograma. Entonces, nuevamente, el diagnóstico es clínico, se basa en la visualización de la araña y un cuadro clínico sugerente, teniendo en cuenta la anamnesis donde ocurrió la mordedura en una zona agrícola usualmente, y las manifestaciones sobre todo a nivel neurológico, como se dijo, porque el veneno es sobre todo neurotóxico, también cardíaco, gastrointestinal y respiratorio. Hay que considerar como grupos de alto riesgo a los pacientes con algún tipo de cardiopatía, niños que tengan alguna afectación del sistema nervioso y a los menores de 5 años. Ahora, en el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta la intoxicación por organofosforado, por tétanos. También puede simular, ¿no? Por la contractura intensa, un abdomen agudo, sobre todo una apendicitis, un cólico renal,
u otras picaduras de animales ponzoñosos. En el adulto incluso puede simular un infarto agudo de miocardio, ¿no? Que esto es un evento que no lo vemos casi en niños, por eso que no lo ponemos en el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, bueno, lastimosamente en nuestro país no contamos con el suero anti-Latrodectus, no lo tenemos. Entonces, tras ocurrida la mordedura, ¿no?, de una araña de este género, hay que referir al niño de inmediato a un hospital donde haya una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, pues este niño va a necesitar un monitoreo permanente, o sea, tenemos que tenerlo unidos a monitores multiparamétricos donde evaluemos continuamente la presión arterial, el electrocardiograma, aparte de las funciones vitales, ¿no? Cardíaca, respiratoria, la oximetría de pulso. Y hay que determinar el grado de severidad. En este caso, se aplican medidas sintomáticas, sobre todo para disminuir el dolor producido por esas contracturas musculares que son muy intensas. Los analgésicos van a ir por vía endovenosa, ¿no? Dependiendo de la severidad, pueden ir desde el paracetamol hasta metromizol, incluso llegamos a opioides, ¿no? Para el dolor. Y bueno, como hay contracturas musculares, utilizamos las benzodiazepinas por infusión continua, sobre todo el midazolam, ¿no? Durante las primeras 48 o 72 horas que dura esta fase, la primera fase de excitación. Si hay hipertensión arterial, se trata de la hipertensión arterial, ¿no? Si hay arritmias también cardíacas, se tratarán las mismas de acuerdo a lo que veamos nosotros en el monitoreo. Ahora, en nuestra guía del Ministerio sobre animales ponzoñosos, también considera la aplicación del gluconato de calcio 1 a 2 mililitros por kilo, vía endovenosa lentamente y no más de 10 mililitros las primeras 24 o 48 horas. Otros, ver también cómo está su esquema de vacunación antitetánica, ¿no? Si hubiera alguna infección agregada de repente por manipulación que la familia ha hecho también, podría agregarse también algún antibiótico. Entonces, este es el manejo, ¿no? Como les digo, sintomático, porque no contamos en nuestra patria con el suero antilatrodectus. Bueno, entonces, eso es todo lo que hoy les he traído para la exposición. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. El tema bastante interesante para conocimiento de cada uno de nosotros, sobre todo el personal de salud. Bueno, vamos a dar pase, doctora, a unos minutos a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas en la cajita del chat del Zoom. Y entre tanto, doctora, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar con respecto a la telecapacitación brindada? Claro, miren, lo importante en una mordedura de araña es reconocer, ¿no? Porque si es una araña del género Loxoceles, no hay que tener, o sea, dudas en mandarlo al hospital. Bueno, de repente su asepsia y antisepsia en el centro de salud, de repente ponerle alguna compresa fría, ¿no? Algo para el dolor y derivarlo de inmediato, ¿no? Al hospital, ¿no? Que tenga el suero antiloxocélico, porque a veces demoran en los centros de salud. Les piden hemograma, examen completo de orina, urea creatinina, que a veces llega a las 3 horas y de repente al final siempre terminan en el hospital. Entonces es tiempo valioso que perdemos, porque mientras más rápido iniciemos el suero, más rápido vamos a neutralizar el veneno. Entonces no hay que demorar. Bueno, y también a la comunidad, ¿no? De repente, claro, el que veamos a que a nuestro niño le muerde una araña nos aterroriza, pero no es cuestión de triturarla la araña, ¿no? De repente matarla sin triturarla y traerla para reconocerla, ¿no? Es importante reconocer, pero si hay duda, es mejor de repente derivar para que ese niño reciba el suero antiloxocélico, ¿no? Lo que es la mordedura para el Latrodectus, pues es difícil de evitar, ocurre pues en zona silvestre, ¿no? Pero esa mordedura de esta araña, sí, como les digo, la sinología empieza lo más rápido posible, ¿no? O sea, el niño ya a los 30 minutos a la hora ya está con dolores, contracturas, y ese niño usualmente ya la mamá me lo trae al hospital. No podemos, o sea, no hay suero antilatrodectus acá, pero bueno, también tiene que ser transferido de inmediato porque no se puede mantener en un centro puesto de salud, no se puede. Tenemos que nosotros ya manejarlo acá con un monitoreo permanente, por eso les decía, en una unidad de cuidados intermedios o UCI, ¿no? También podría ser. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su acotación. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos realizan nuestros participantes. Como primera pregunta nos comentan,
Y si no se sabe qué tipo de araña fue la que mordió el paciente, ¿qué medidas se deberían tomar? Claro, por eso les digo, o sea, no se sabe, a veces la mamá desconoce, pero hay que ver, ¿no? ¿Dónde ocurrió el accidente? De repente la mamá estaba limpiando cosas, ¿no? En donde había cosas acumuladas, de repente cosas viejas guardadas, ¿no? Y no pudimos ver si hay sospecha de mordedura de araña, entonces ante la duda es mejor derivarlo para ponerle suero antiloxocélico, ¿no? Porque es peor de repente ignorarlo, ¿no? Y de repente que más adelante el niño me haga sobre todo un cuadro viscerohemolítico, que es lo más grave, y cuya letalidad es alta, ¿sí? Entonces, si hay duda, es mejor poner el suero antiloxocélico. Se lo ponemos teniendo a la mano siempre nuestra adrenalina, ¿no? Porque como les digo, es un suero heterólogo. Yo tantos años he hecho emergencia y he puesto bastantes suero antiloxocélicos. Cuando hay dudas, es mejor ponerlo. Y por lo menos a mí no me ha pasado que haya visto un cuadro de anafilaxia, ¿no? Tras la colocación del suero, pero siempre hay que estar preparados. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo puedo diferenciar el loxocelismo cutáneo de una celulitis? Ah, importante, como les digo, es un diagnóstico diferencial, pero ustedes tienen que ver en una celulitis es un eritema difuso, ¿no? De bordes, o sea, difusos, algo doloroso, no hay la placa libeloide. Pero cuando ya es una mordedura de araña, tiene la placa libeloide, ¿no? Observamos una zona blanquecina rodeada de un halo violáceo con un halo eritematoso, ¿no? El dato epidemiológico también es importante. Claro que a veces puede pasar por desapercibido, pero la celulitis es totalmente diferente. Es una zona de rubor, o sea, tiene rubor, tumor, calor, dolor de bordes no definidos, pero no vas a ver una placa más o menos violácea, equimótica y sobre todo que se ulcere, que se necrose tan rápido, más correspondería de repente a un esocialismo cutáneo. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes. Y bueno, continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes. En estos días, mi hijo al parecer fue mordido por una araña. Bueno, nos envían una fotito. No sé si usted lo puede ver, doctora. No logra No lo verlo veo ahí. en mi pantalla, no lo veo, pero Está bien. ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió eso? Dice que en estos momentos, Pero no bueno, lo logro ver la imagen. a ver un minutito. ¿Cuándo fue la mordedura? Voy a tratar de compartir la Ahora, imagen. ella identificó la araña, pues si fue una loxocel, es una araña marrón oscura, es mejor que lo lleve de inmediato a la emergencia de algún hospital, ¿no? Para que se visualice y el médico vea bien y le pida sus exámenes de laboratorio. Como les digo, toda mordedura de araña debe ser considerada una urgencia médica. El niño tiene que referirse de inmediato a un centro puesto de salud y si el puesto de salud o centro de salud no tiene el suero, tendrá que derivarlo a un hospital, ¿no? Como el de nosotros, que siempre hay. Ahora, si esa Ujú. señora dice que la mordió una araña y una lesión de piel, tendríamos que evidenciarlo. Tiene que llevarlo a la emergencia de algún hospital para que lo vea algún médico. Así es. Muy bien, doctora. Continuamos con las preguntas. Bueno, la última pregunta nos comentan. Bueno, aparte, creo que de pediatría, no sé si corresponda, doctora, con respecto a una mordedura de araña en gestante, ¿qué medidas se podría tomar? Bueno, igualmente tienen que ser las mismas. Igualmente tienen que aplicarse el suero anti. No soy ginecóloga, pero igualmente tenemos que poner el suero antiloxocélico. Igualmente tiene que ponerse, si es lo más rápido posible, el suero antiloxocélico para bloquear el veneno de la araña. ¿No? Ya dependiendo si ha hecho forma cutánea y viscohemolítica, tendría que ser el manejo ya, ¿no? Igualmente siempre se pone el suero antiloxocélico. Nosotros incluso si llega el niño en la forma viscohemolítica, aplicamos el suero antiloxocélico. Muy bien, Sí. doctora. Como última pregunta para culminar ya la telecapacitación del día de hoy, nos comenta. Buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas que aparecen en
Un loxocelismo víscero-hemolítico. Claro, miren, en el oxocelismo víscero-hemolítico puede haber la forma cutánea también. Claro que a veces no es muy marcada, ¿no? A veces no hemos visto la placa libeloide y a veces el niño empieza con fiebre, náuseas, vómitos, anemia, ¿no? Y ictericia, porque es una anemia hemolítica, ¿no? Podría ser de repente si ha hecho una forma cutánea, o sea, la herida en la piel, la placa libeloide, pero a veces no es tan evidente y hacen la forma viscerohemolítica. Es un cuadro usualmente sistémico, ¿no? Es un cuadro sistémico más. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información brindada el día de hoy. Estamos agradecidos con todas las preguntas también de nuestros participantes y por su participación. Doctora, esperamos contar con usted próximamente para que nos pueda orientar de repente con algún otro tema de mucho interés para cada uno de nuestro personal de salud que se conecta desde la periferia y también desde a nivel nacional en general. Es Así un gusto, tenemos muchos comentarios, es. agradecimiento para usted, doctora, por esta información brindada. Agradecerle también de antemano por la disposición de su tiempo para el día de hoy. Muchísimas gracias a Mm. todos, que tengan muy buenas tardes. Ya, muchas gracias a ustedes. También estoy disponible en cualquier momento, ¿no? Para ayudarlos en alguna conferencia que ustedes quisieran. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. No se Ya, hasta olviden luego. de registrar sus asistencias en el enlace del link del Zoom que se les ha enviado para su participación. Hasta luego, buenas tardes.